y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Bien, hermanos, continuamos. ¿Alguien recuerda cuando hablamos de los germinados? Germinados. ¿Alguien conoce alguna cita del Espíritu y Profecía que hable acerca de cómo deben de tratarse los cereales o cocerse? Por varias horas. Vamos a estudiar este concepto cuando nos toca hablar de cereales crudos. Nosotros tenemos un concepto de cereal crudo, pero nos toca hablar de cereal crudo, que puede comer crudo, y siempre dicen, no, dice el Espíritu de Profecía que hay que cocinarlo mucho. Vamos a leer con cuidado, con detenimiento, lo que dice el Espíritu de Profecía. En este tema de los cereales, el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Acordamos esta mañana? ¿Quién lleva fruto? El que se muere. O sea que para tener justicia debemos de morir. Y para haber mucho fruto hay que morir. Y Jesús dio el ejemplo. Yo voy a morir para que haya mucho fruto. Cuando una semilla cae al piso y germina, la semilla muere, y usted lo va a ver hoy, biológicamente, cómo se hace, biología, y se muere la semilla para permitir que germine una planta, y da toda su energía y toda su vida para que se forme una planta que dará más semilla. Quiere decir que el Señor Jesús murió para darnos vida. En cuanto a los cereales, los carbohidratos, ese es un cerebro, esto es un músculo. Los carbohidratos, cuando se ingieren, son fuentes energéticas. Cereales, avena, trigo, cebada. Cuando se ingiere un carbohidrato, el carbohidrato es tomado en el cuerpo y es usado para producir glucosa, y eso ayuda al cerebro. El cerebro necesita glucosa. Eso baja la serotonina, porque la serotonina me calma demasiado y el carbohidrato lo que necesita es darme energía, ¿no? El carbohidrato, cuando se ingiere, baja la percepción del esfuerzo. ¿Qué es la percepción del esfuerzo? Que usted no mide
sino que usted hace el esfuerzo máximo, que no lo calcula, dice que no, que él lo hace. Cuando se tiene carbohidrato y se ingiere, entonces el cerebro da la energía para poder hacer el trabajo. Y eso aumenta el carbohidrato, la motivación y el ánimo a nivel cerebral. A nivel del músculo, aumenta la captación de glucosa en el músculo, al igual que en el cerebro. Si le da glucosa al músculo, el músculo tiene energía. Baja el almacenamiento de azúcar, baja, ¿no?, la oxidación de las grasas o el uso de las grasas y aumenta el poder y la fuerza en el músculo. La ingesta de carbohidratos me da el ánimo y me da la fuerza en los músculos para hacer una labor. Esto entonces trabaja así, porque cuando se ingieren carbohidratos se sube la glucosa en la sangre, el azúcar, eso hace que aumente la insulina y eso baja el glucagón, que es la forma como se almacena el azúcar en el cuerpo a nivel muscular, baja la epinefrina, que es una hormona que me pone nervioso, baja el cortisol, que también me pone nervioso, baja el triptófano libre, que me puede poner a dormir, y baja el amoníaco de la ingesta de las proteínas. Quiere decir que cuando usted come proteínas, carbohidratos, el carbohidrato le va a ayudar a que esa proteína, si es mucha, ayudar a sacar el ácido, el amoníaco del cuerpo, si es demasiado. Y eso retrasa la fatiga y aumenta la capacidad de resistencia. La digestión del carbohidrato, esta es la finalidad. Que el almidón o carbohidrato, cuando llegue a la boca, se encuentra con 6 glándulas de saliva que le da tialina y amilasa. ¿Y qué hacen esa saliva, esas enzimas? Convertir el almidón en glucosa, en azúcar. Esa es la expresión más pequeña. Cuando el hermano hizo la pregunta del otro azúcar, yo le dije que eso era un gliconutriente, era una molécula mucho más pequeña que la glucosa, pero que se obtenía a través de fermentación alcohólica. En este caso, el almidón ingerido llega a convertirse en azúcar. Y Dios colocó que cuando se masticase el almidón acá, en la boca, se absorbiera debajo de la lengua rápidamente en forma de azúcar. La lactosa se convierte en galactosa, que es otro azúcar, y la sacarosa en fructosa. Esa es la forma como el cuerpo va trabajando con los azúcares y dividiéndolo. El hecho de no dividir los azúcares bien causa problemas mentales y de autismo. El no digerir los carbohidratos, cuando se come el carbohidrato y no se hace la digestión, le bajan las secreciones al cuerpo, la boca se pone reseca, la piel reseca, le da debilidad muscular porque el carbohidrato cuando se asimila y se adquiere le da fuerza a los músculos, ya lo expresamos. Se asusta con facilidad, tiene inhabilidad para concentrarse y pensar con claridad cuando come carbohidrato y no lo digiere, tiene un incremento de la sensibilidad a la luz, la voz se afecta con el estrés, dificultad para tragar y le produce depresión y cosas más. Esto es un paciente que cuando come carbohidratos, además que le da mucho sueño, empieza a tener tristeza. Porque no asimiló aquello que le iba a llevar glucosa al cerebro y glucosa al músculo para tener fuerza. Entonces le produce tristeza. ¿Recuerdan lo que son las gachas? Este es el tema que la sierva de Dios trata en el Espíritu y Profecía, las palabras gachas. Y dice, esas son gachas, le voy a dar la definición de un diccionario primero y luego vamos a hablar lo que dice el Espíritu y Profecía.
Las gachas son un plato sencillo que se elabora cociendo granos de avena, normalmente molidos, ocasionalmente harina de avena u otros cereales en agua, leche o una mezcla de ambas. Los platos hechos de harina a la que se añade agua hirviendo son una variante de las gachas, que con mayor frecuencia reciben nombres regionales como polenta o grits, y se preparan y sirven según las diferentes tradiciones locales. Las gachas de avena y sémola son las variedades más populares en muchos países, si bien también se usan otros cereales como el arroz, el trigo, la cebada y la harina de maíz, e incluso pueden emplearse legumbres como los guisantes amarillos. Ese es el concepto de gachas según el diccionario. El Espíritu Profecía en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 373. Consejo sobre el Régimen Alimenticio 373. Dice el Espíritu Santo: gachas o papilla de cereales. Los cereales que se emplean para hacer gachas deben cocerse varias horas. ¿Sí? ¿Lo entendió esto? Pero, seguimos, pero los alimentos blandos o líquidos son menos saludables que los secos, los cuales requieren una masticación cabal. ¿Se entendió la siguiente? Dice el Espíritu Santo, hay que cocinarlo varias horas, pero dice que los alimentos blandos son menos saludables. Otra opinión. Algunos piensan sinceramente que un régimen alimenticio adecuado consiste mayormente en gachas o papillas de cereales. El alimentarse mayormente de esta manera no proporcionará salud a los órganos digestivos, porque esa comida es demasiado líquida. Estimular el consumo de frutas, legumbres y pan. La ingestión excesiva de gachas o sopas es un error. ¿Se pudo entender esto? Mire, cuando se lee el Espíritu Santo, la palabra de Dios, no podemos usar la palabra de Dios para rebatir una posición personal nuestra. Por eso yo no lo uso. Estamos hablando de lo que dice el Espíritu de Profecía y lo vamos a leer al final otra vez, repetidamente, lo que opina el Espíritu de Profecía de cómo se debe comer para este tiempo del fin. Por eso aquí hay que leerlo de esta manera. Cuando yo he expresado esto, hay sanatorios que se levantan a las 4 de la mañana a preparar avena y duran hasta las 8 de la mañana hirviéndola. ¿Usted quiere saber lo que usted puede hacer en 4 horas? Usted puede orar mucho, se puede estudiar mucho de la Biblia, pero si dura 4 horas moviendo una olla, déjeme decirle que fueron 4 horas perdidas. 4 horas hirviendo una avena sin necesidad, porque hay formas de consumirla como el Señor ha mandado. Y Glendale tiene la bendición de tener aquí la fábrica de Ezequiel. Realmente, y yo sé que la iglesia ha ingerido mucho esto. Frutas, legumbres y pan. 4.23 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice: los cereales y las frutas preparados sin grasa y en una condición tan natural como sea posible, deben ser los alimentos para las mesas de todos los que pretenden estar preparándose para trasladarse al cielo. ¿De qué forma? Condición tan natural como sea posible.
Es antinatural cocinar, hermanos. Porque Dios, cuando le dio la alimentación a Adán, le dio una alimentación totalmente natural. Adán no tenía que perder tiempo, solo tenía que ir a un árbol, arranca, come. Ya. Era simple. Cuando Dios envió el maná, ¿qué envió Dios? ¿Harina? Dice la palabra de Dios, pan de ángeles comió el hombre. Dios no envió materia prima, Dios envió pan. Lo que pasa es que la cultura que tenían ellos era de tomar trigo y majarlo y después hacer harina y hacer pan. Y Dios dijo, bueno, lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy. Pero no le dijo, este que te doy es para que lo cocines. Porque el maná representaba ¿a quién? El maná representaba a Cristo Jesús. Y ellos molían el maná en molinos, lo majaban en morteros y lo cocían en calderas. Y Jesús fue molido por nuestros pecados y pasó el fuego de la prueba, pero mantuvo los nutrientes intactos. Y así le pasaba al maná, porque el maná, por más que pasaba trabajo con el ser humano, Dios lo colocó en el arca del pacto. Para recordar que Jesús está ahí. Está a la entrada y está dentro del arca también. Mire, estos son granos de avena natural. La avena natural es esta, que viene dentro de eso que está ahí. Todos los árboles de avena, las plantas, ¿no?, tienen eso adentro. Unos granitos que parecen arroz. La avena que conocemos, usted va a ver cómo se obtiene ese proceso. La avena que se conoce es esta y usted le llama cruda, pero no es avena cruda. Por eso nosotros no comemos avena cruda, comemos avena original germinada. Se la vamos a mostrar. Esa avena, no vamos a discutir sabor, sabe muy rica. Eso no vamos a discutir. Sabe deliciosa. Pero dice el Espíritu Santo que no proporcionará salud al sistema digestivo, que es donde queremos obtener los productos en forma cabal. Esto es una línea de transformación de avenas. Usted puede entrar a internet y poner a sí mismo cómo se hace la avena y usted verá esto. Ahí hay muchos puntitos, pero usted lo va a ver ahora. La avena llega a la factoría en esa manera, ¿eh? De la planta, la sacan, la llevan así. La avena pasa de ese lugar a este lugar. Ese lugar es un horno de 5 niveles. ¿Lo ve ahí? Oven. Cuando la avena es tostada en ese lugar, entonces la avena pasa por un lugar que se llama el roller, que es el que la aplasta. Y la avena sale de ese lugar así. Pero pasa primero el proceso del fuego y después el aplastamiento. Y la avena no es la misma ya. La avena del pan de Ezequiel, usted lo va a ver en el pan, dice avena germinada. Trigo germinado. Maíz germinado. Y todo es germinado. Y esos conceptos los vamos a traer hoy para que lo entienda. Este grano que usted vio al principio estaba vivo, o quizá durmiendo, pero este ya no está vivo. No se le puede llamar que está crudo. Está tostado y aplastado. Y entonces el Espíritu de Profecía dice que esos cereales hay que cocerlos por varias horas para empezar a romper los carbohidratos más pequeños, pero dice, con todo y eso, no proporcionarán salud al sistema digestivo.
Este grano es un grano de soya y este es el grano de soya tierno. Uno que está en invernadero, esperando para el día de su bautismo, para despertar, y el otro que ya viene vivo de la planta. ¿Conoce esto? Eso se está vendiendo mucho hoy en día, la soya en esa manera, verde. Estos granos están vivos. Adán los conoció de esa manera. Adán los tenía frescos. Esto es un grano de soya fresco, esto es un grano de soya que se secó ya en la planta. ¿Y por qué se seca? ¿Por qué se coloca así? Se coloca de esa manera porque si él no va a producir vida, entonces dice la palabra de Dios que ¿qué? Que queda solo. ¿Cómo queda? Si el grano no cae a tierra y muere, queda solo. Ese grano no ha caído a tierra y ha muerto, quedó solo. Estos frijoles quedaron solos también. No están germinados, no están despiertos, pero están ahí guardados para el día que se tome la decisión de echarlo a tierra, recibir agua, recibir luz y empezar a germinar para producir más granos, más vida. Estos están así. Recuerda que nuestros familiares en el pasado, no sé si usted conoce la costumbre de dejar siempre los frijoles en agua el día anterior, ¿sí? ¿Lo han hecho acá esto? Lo dejan remojo. Yo recuerdo mi abuela, mi madre, todos los días en la noche dejaban los frijoles. Digo, ¿y por qué dan los frijoles? Y al otro día estaban ya llenitos. Quiere decir que lo despertaron de la vida que llevaban. Esto es germinación. Tomar un grano y hacerlo crecer para que lleve mucho fruto. Esto es arroz germinado. ¿Lo está viendo? Arroz integral germinado. Hay una bebida japonesa que se llama amazake, que es a través de arroz germinado, molido con almendras y con dátiles y a veces con leche de coco y bebida de coco. Queda muy rica. Y tiene 400 calorías cada 8 onzas. Más que el Ensure que mostramos y más que el Boost también que mostramos. Todas las semillas y granos en estado natural contienen inhibidores enzimáticos. ¿Se entiende la palabra? Una enzima viene a tomar el carbohidrato y convertirla en azúcar. Pero entonces hay una sustancia que se llama inhibidor enzimático que impide que ella haga ese trabajo. ¿Se puede entender este concepto? Todo aquel que es inhibidor del trabajo del otro está inhibiendo una función, un trabajo, impidiendo que se haga. Dice que todas las semillas y granos en estado natural contienen inhibidores enzimáticos que las protegen de la germinación temprana y la muerte. Qué interesante. Cuando estos inhibidores enzimáticos son ingeridos, neutralizan la actividad de las enzimas de nuestro cuerpo, quería decir aquí, que son usadas para la digestión y reparación e inflamación. En realidad causan inflamación del páncreas cuando se ingieren mucho inhibidor enzimático. Hay dos formas de destruir los inhibidores enzimáticos. Una es tostando o cocinando y la otra es germinando. De esa manera se elimina el inhibidor enzimático. Por eso el Espíritu de Profecía dice, cocínenlo bien para que se le muera los inhibidores enzimáticos. ¿Cuál? Avena. Sí, vamos a ir hablando en proceso y vamos a hablar de la germinación. Pero estamos hablando las dos avenas, la aplastada y la que es entera, que la vamos a mostrar en un momentito. Esta es la avena sin tostar.
En general, la vida media de una semilla se sitúa entre 5 y 25 años. Lo que hizo José en Egipto por medio de Dios fue guardar por 7 años toda semilla y grano, y después tenía otros 7 años más para poder consumirla, y había semilla para más de 7 años. ¿Sabe cuál era el plan de Dios con eso? El plan de Dios con eso era enseñarnos a nosotros una lección. Que ese plan de Dios de que el pueblo de Dios saliera de las ciudades, y nos estamos saliendo un poco del tema, pero esto va en esto, poquito. Ese plan de Dios de salir de la ciudad era poderoso. Dios le dijo al adventista, vete de la ciudad al campo, en el momento que el campesino abandonaba las tierras y se iba a la ciudad a trabajar. Y de esa manera, como somos ya 20 millones, el adventista hubiese poseído la tierra completa hoy en día de cultivo en el mundo entero, y las ciudades dependerían de la comida de los adventistas del séptimo día y del ejemplo que le íbamos a dar de hogar cristiano allá, y del ejemplo de carácter de Dios allá, y de los sanatorios establecidos fuera de las ciudades, y vendríamos a traer los productos a la ciudad, amonestamos y nos vamos allá, y la gente hubiese sabido que hay Dios en Israel. El plan de Dios, hoy en día, las tierras están caras y las casas están baratas, para que nadie se vaya. Pero Dios con José enseñó al pueblo adventista que si hubiese hecho ese plan, entonces iba a prestar y a no tomar prestado. E iba a controlar la comida en la tierra, porque José empezó con un plan interesante. La gente venía con dinero, se acabó el dinero, ¿qué tiene en la casa? Empezaban a vender cosas. Después vendieron las casas, después vendieron las tierras por comida. Y después al final, ¿qué hizo? Le vendieron el alma a José. Se la vendieron. Y este mundo, ya no estuviésemos trabajando acá nosotros. Más de 150 años, la tierra hubiese sido colmada completamente por los adventistas, y el mundo hubiese conocido a los adventistas, y nadie hubiese quejado hoy de modificación genética, porque el adventista iba a cultivar totalmente orgánico, iba a tener una salud única e iba a vivir 120 años sobre la tierra. ¡Qué maravilla! Que Dios tenía un plan que no era hacernos campesinos, era hacernos reyes y reinas en la tierra. Ese comentario del Espíritu de Profecía que dice que el que tenga un pedazo de tierra para el momento del fin será un rey y una reina en ese lugar. La crisis final será comida y agua. Y hermanos, vamos a padecer mucho en la ciudad, porque usted paga el agua muy cara y la comida también. Esto es avena germinada, la va a ver ahora. ¿La ve la avena? Esa es la avena no aplastada, sino la cruda, que se colocó en agua por el bautismo, se sacó de ahí para que germinara y diera vida. Ese es el grano que tiene que morir. ¿Qué pasa durante la germinación? Esto que usted ve aquí es el alimento para eso que ve ahí, que se llama embrión. Hay un embrión en cada semilla, y el embrión está a la espera del momento que cuando el agua llegue y toque, entonces se desate todo el movimiento para él poder despertar del sueño. Todo esto en el maíz es el endosperma, es el alimento que va a ser útil para que ese embrión pueda nacer y crecer y multiplicarse. Mire cuál es el concepto. Esto es la semilla completa, germinación en cereales. Esto es biología de la escuela. Ese embrión
Cuando la semilla cae en agua, pasa algo. Envía un mensajero que va a la corteza y saca el inhibidor enzimático de ahí y activa las enzimas de la semilla y toma todo ese endosperma, la enzima, toma el endosperma y lo convierte en nutrientes y se lo da al embrión para que el embrión nazca, crezca y se multiplique. Quiere decir que la semilla, que fue Cristo, murió para darnos vida a nosotros. Ese es lo que dijo el Señor Jesús. Si la semilla no cae al suelo y muere, no puede dar mucho fruto. Los acontecimientos metabólicos más relevantes en el proceso de germinación de los cereales son los siguientes. El embrión rehidratado con agua libera esas sustancias giberelinas que se difunden hacia el endospermo a través de esa capa que usted ve ahí, que ellos le llaman así, escutelo. Esas giberelinas liberadas en el endospermo que vimos acá, que se liberó acá, esa sustancia, al llegar a las células de la capa de ese lugar allá, a la neurona le llaman, inducen a la producción de unas enzimas hidrolíticas. La palabra hidro es agua, lítica, separación o dilución en agua. Entre las enzimas hidrolíticas sintetizadas o producidas se encuentran las amilasas. Las amilasas son las enzimas para los carbohidratos o cereales. ¿Se entendió esto? Que difunden hacia el endospermo, y el endospermo es el alimento guardado para que crezca ¿qué? Para que crezca la semilla. Para hidrolizar los granos de almidón a glucosa. Quiere decir que cuando se germina un cereal, la enzima que se activa ahí tomó el endosperma y lo convirtió en azúcar. ¿Qué va a pasar cuando yo lo coma? No tengo que digerirlo, ya viene digerido. ¿Se puede entender esto? Esto es biología. Las moléculas de glucosa liberadas son utilizadas por el embrión como fuente de energía, las cuales llegan hasta el mismo por difusión. Las otras enzimas hidrolizadas, sintetizadas o producidas degradan los restantes reservas, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, todo es digerido dentro de la semilla, todo es digerido. Quiere decir que la semilla ya está digerida, no me necesita a mí, no necesita a mí enzima de la boca, del estómago, del páncreas, del intestino delgado, no necesita nada, ya viene partida en pedazos, lista para yo absorberla. Es la diferencia entre comer la germinada y comer la tostada. La tostada no dará salud al sistema digestivo. Dice que ahora el embrión ya dispone de moléculas estructurales y de la energía necesaria para iniciar la síntesis o producción de sus propias moléculas. Finalmente, el embrión, después de diferenciarse y crecer, se convertirá en una joven plantula o planta, una plantita. Esto es lo que sucede. La semillita se mojó, empezó a crecer y ya se convierte en una bella planta. Cuando la semilla empieza a crecer, ya la podemos comer, sin ningún inconveniente. Por eso, ¿qué aportan los germinados? ¿Qué nos dan? Los germinados nos dan enzimas, y las enzimas son las indispensables en el proceso de la digestión. Promueven y aceleran las reacciones químicas de nuestro cuerpo, forman y reparan células. La falta de las enzimas es uno de los factores que más contribuye al desarrollo de cáncer y otras enfermedades catastróficas. No debo dejar de mencionar esto. Todos los días que estuvimos en Ojos Negros, sirvieron germinados. Todos los días hay germinados. Yo quedé impresionado,
porque ha sido el único lugar que he ido donde se come mucho germinado. Y se come muy bien. Me impresionó mucho. Mucho me quedé, porque he visitado muchos lugares como este, y este ha sido el único que me quedé así. Primera vez. Muy saludable. Y yo glorifico el nombre de Dios por eso. Algunas enzimas y sus funciones. La amilasa convierte los almidones o cereales o azúcar o carbohidratos en azúcar para dar energía. Las proteasas para digerir las proteínas y las lipasas para descomponer las grasas hacia ácidos grasos. El cuerpo, la mente y las enzimas, ya lo explicamos una vez, lo explicamos nuevamente ahora. El cerebro utiliza grandes cantidades de oxígeno y glucosa. Cuando las cantidades bajan, experimentamos falta de concentración, insomnio, letargo, irritabilidad y confusión. El cerebro recibe nutrición principalmente de la glucosa y el oxígeno. Cuando faltan las enzimas que actúan sobre la glucosa y el oxígeno y estos bajan, se produce fatiga mental y depresión. Los alimentos cocidos en que la amilasa y otras enzimas han sido destruidas causan grandes efectos sobre los niveles de glucosa o azúcar en la sangre. En el hospital de la Universidad de Washington dieron a comer 50 gramos de almidón crudo a los pacientes y hubo un aumento de azúcar en la sangre de 1 miligramo en media hora y luego bajaron a 1.2 miligramos en 1 hora y 3 miligramos en total en 2 horas. ¿Le subió? No. Pero cuando le administraron los 50 gramos de almidón cocido, el promedio de azúcar en la sangre fue de 56 miligramos en media hora y luego bajó 51 miligramos en 1 hora y 11 miligramos en 2 horas después de las comidas. Esto resultó en todos los síntomas antes mencionados. Si le da la avena cocida por 4 horas a un diabético, le va a subir el azúcar. Si le da la avena germinada, no le va a subir el azúcar. Y es carbohidrato, igual, uno digerido por la naturaleza y otro que viene a entorpecer el sistema digestivo y necesita de la ayuda de nuestras propias enzimas. ¿Ya conoce el pan de Ezequiel? Y usted se pregunta, ¿por qué lo germinan todo? Porque el pan ya viene, todos los nutrientes partidos adentro, solamente para que usted lo aproveche. Y es el pan que recomiendo siempre. Siempre lo recomiendo. Tiene adentro, se dice aquí, el trigo germinado, centeno germinado, cebada germinada, avena germinada, mílex germinado, maíz germinado, arroz integral germinado. Todo germinado. Quiere decir que cuando toman ese germinado y luego lo secan y lo muelen, ya todo el azúcar está en forma de glucosa, todas las proteínas están en forma de aminoácidos y todas las grasas que tenía están en forma de ácidos grasos. No le va a subir colesterol nunca. Nunca le va a subir. ¿Se pudo entender esto? Ingerir avena o arroz que no haya sido pasado por el proceso de germinación en grandes cantidades sube los triglicéridos en la sangre. Los triglicéridos. Porque muchos vegetarianos tienen triglicéridos altos por esto, porque se inclinan mucho al carbohidrato, pero de forma cocida, no de forma germinada. ¿Se puede entender esto? Esta es la reciente tortilla de maíz germinada y orgánica que recientemente la sacaron ellos, acá en Ezequiel también. Food for Life es la compañía. ¿Podrían ellos enseñar a la iglesia cómo se hace esto? O una fílmica de cómo se germina y se procesa. Porque sería bien educativo para que los hermanos entiendan por qué. Usted va a entender un poquito más en un momento.
El trigo es uno de los alimentos de consumo, más consumo del mundo, ¿no? En 3 días de germinamiento, su peso se duplica y se hace dulce. ¿Por qué? Porque era carbohidrato y al germinarse se convirtió en azúcar. Gran parte del almidón original se convierte en azúcares naturales, haciéndose menos formador de moco. Porque cuando se come cereales como la avena, el pan que no ha pasado germinación, hay mucha mucosidad en nosotros. Dicen 4 días de germinación, el contenido de vitamina E del trigo aumenta 300%. O sea que están comiendo un pan que está cargado y multiplicado muchas veces su poder vitamínico. Algunos de los componentes, algún componente del complejo B aumenta de 20 a 600%. No creo que le va a dar anemia nunca. Porque ese fue lo que Dios le dijo a Ezequiel. Haz este pan y come de él, que no te va a desnutrir. Algunas investigaciones en el boletín del Departamento de Producción Animal de Agricultura de Estados Unidos, de este lugar, el doctor Fein hizo un test o una prueba para determinar la importancia de la avena germinada en la recuperación de la fertilidad. En cada caso verificado, las vacas que habían perdido la capacidad para reproducir llegaron a ser madres de nuevo, pariendo crías saludables, normales y preciosas. Avena germinada a una vaca. ¿Qué haría un ser humano? Se le dio la misma dieta de grano germinado a otro grupo de vacas que eran tan estériles, completamente estériles, que nunca se habían reproducido, aunque habían sido inseminadas muchas veces. Con la adición de los nutrientes encontrados en estos granos germinados, llegaron a ser todas madres con toda la evidencia de la capacidad reproductora saludable. Los toros que se habían hecho estériles, escuchen próstata, se recuperaron de nuevo para la fertilidad normal de nuevo en cada caso verificado. Hermanos, si un animal se recupera, ¿y nosotros? ¿No somos más importantes para Dios? Los doctores Graves y Miller mostraron el poder de los germinados para restaurar la fertilidad de las reses estériles. Fueron empleadas 11 vacas, habían estado montadas durante 6 a 14 meses, 3 de ellas lo fueron con más de 8 años, sin embargo, habían reproducido con éxito. En el pasado, 4 fueron terneras. Cada animal se alimentaba de 5 libras de germinado seco. El resto de la dieta fue igual que el forraje. Al cabo de 60 días, cuando se criaron, todas las vacas estaban preñadas. Y la gente pagando miles, 20,000 y 25,000 dólares para inseminación artificial. Y Dios se lo tiene gratuito. Dice, mira, gratis. Gratis. Winter discutió los resultados de 8 de 10 vacas difíciles de fertilizar. Concibieron al primer intento después de ser alimentadas con 2,5 a 5 libras de avena germinada durante un periodo de 21 a 90 días. Mosley y sus colaboradores informaron de 5 casos en que todas concibieron después de administrar un suplemento de avena germinada. Cunningham informó de la concepción como resultado de suplementar a 7 vacas con germinado de avena durante 70 a 150 días. Miller y Graves informaron de 57 de 88 vacas que concibieron en 4 intentos después que comenzó la alimentación con avena germinada.
Este doctor dijo que en la conferencia de suelo en 1951, que sin excepción nunca habían fracasado al intentar recuperar la fertilidad de los toros cuando estos fueron alimentados con cantidades generosas de avena germinada. Aunque estamos mencionando la avena, recuerde que son muchos cereales que se germinan, no solo la avena. Estos son estudios que se han hecho. En la revista de literatura concerniente al valor de los granos de cereales germinados para la alimentación vital, se estudió el valor de la avena germinada para aumentar la fertilidad del grano en varios establos. Moore informó que de resultados con 4 vacas cuyas raciones se suplementaban con germinados de avena, 2 de las 4 concibieron después de recibir los suplementos. ¿Qué está pasando entonces con las hojuelas de avena? Que todo está dentro, entero, sin partir, esperando que yo le ayude a entrar a mi cuerpo. Y ya estamos cansados, hermanos. Son, después del diluvio, 6.000, 5.000 y algo de años comiendo cocido. Antes del diluvio, todo crudo. Después del diluvio, cocinado. Después de Egipto, más cocinado. Porque hasta el maná querían darle fuego y le dieron fuego. Y el maná cuando se probaba era dulce ya. No había que digerirlo. Ya la glucosa estaba en forma de glucosa. Y los músculos iban a quererlo y el cerebro también. Ese es el original. Los inhibidores enzimáticos son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad, puesto que el bloqueo de una enzima puede matar a un organismo patógeno o corregir un desequilibrio metabólico. Si se consume inhibidor enzimático, puede afectarnos. Los inhibidores enzimáticos naturales pueden también ser venenos y se utilizan como defensas contra depredadores o como la manera de matar a la presa. Cuando la semilla se coloca en agua, se libera el inhibidor enzimático. ¿Y sabe por qué lo hace? Y se queda fuera de la semilla, porque si un insecto se acerca a querer comer la semilla, el inhibidor enzimático lo mata. Por eso los germinados, cuando usted germina, tiene que lavar varias veces el germinado antes de ingerirlo, para que se le remueva el inhibidor enzimático, que se conoce con el nombre de ácido tatónico. Ese es el nombre de esto. ¿Tatónico? No. Eso es un ácido. Se llama ácido tatónico. Bien, las enzimas tienen 2 trabajos. Las proteasas digieren las proteínas y son antiinflamatorias y antifiebre. ¿Cómo yo voy a adquirir proteasas? ¿A través de qué? De los germinados. ¿Cómo voy a adquirir lipasa, que son enzimas antidiabéticas? Con los germinados. No suben el azúcar, ayudan a los problemas del azúcar. Las celulasas son antihongos. Las amilasas son antihistamínicos. Y cuando hay alergias, consumir avena y pan produce más alergias. Así que si la consume germinada, ya no hay problema de alergias. Las disacaridasas son antidiarreicas. Si tiene frecuentes diarreas por los problemas de no absorber esos azúcares, entonces la usa germinada y separa el problema de las diarreas. Este estudio lo mostramos la vez pasada, donde mostramos los inhibidores enzimáticos estudiados a través de la historia de diferentes instituciones en el mundo. Desde el año 1936, 46, 34, 69, 62, 70, desde California, Bombay, Departamento de Agricultura, Harvard, Maryland, todas las instituciones en el mundo encontraron que el trigo, el centeno y el maíz tenían inhibidor enzimático para su mismo carbohidrato.
y el consumirlo impedía su asimilación. Que el sweet potato tenía inhibidor enzimático para la proteasa o las proteínas, las semillas y frijoles para las proteasas, la soya para las proteasas, la lima beans para la proteasa, la cebada para la tripsina o proteasa, el trigo para la amilasa o carbohidratos, y el plátano verde, papaya verde y mango verde para 3 enzimas inhiben, porque estos frutos hay que esperar que se maduren, porque tienen inhibidor enzimático mientras están verdes. Hay que esperar que esas frutas se maduren. ¿Entendió que hay inhibidor enzimático en las comidas? Así que el Departamento de Agricultura de aquí en California ha encontrado la forma de cómo ayudar a que se eliminen y desaparezcan los inhibidores. Dice cómo promover la actividad de la tripsina o las proteasas durante la germinación. Cuando se tiene 0 horas, solo tiene actividad de 7.5, pero cuando se tiene 72 horas de germinado, ya tiene 333 de actividad enzimática o de proteasas. ¿Cómo desaparece los inhibidores para la tripsina o proteasa durante la germinación? Con 0 horas, 0, pero con 24 horas, 100% desaparece. Quiere decir que Dios tiene un plan, hermanos. Por eso el pan de Ezequiel no es el único. En Alberta, Canadá, hay otra fábrica adventista de panes de granos germinados también. Hay otro lugar. Quiere decir que ellos tienen el conocimiento para hacerlo y saben por qué hay que hacerlo así. Nosotros no lo sabíamos. Espero que nos enteremos ya hoy. Estas son enfermedades que se relacionan con inhibidores enzimáticos. Mire la cantidad. ¿Lo está viendo? Mire, mire, mire. 314 enfermedades relacionadas con alimentos que inhiben las enzimas. Por eso dice el Espíritu de Profecía que no darán salud. ¿Qué dice la Biblia y el Espíritu de Profecía acerca de esto? Página 553 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice que la reforma del régimen alimenticio debe ser progresiva, que desde el comienzo de la reforma pro salud hemos encontrado que era necesario educar, educar y educar. Dios desea que continuemos esta obra. Al enseñar la reforma pro salud, como en toda obra evangélica, debemos tener en cuenta la situación de la gente hasta que podamos enseñarle a preparar alimentos saludables, apetitosos, nutritivos y sin embargo poco costosos. No estamos libres para presentar los principios más adelantados de la alimentación saludable. Eso lo dejó Dios para este tiempo, para nosotros. Dice claramente el segundo párrafo de abajo, de la página 553 del Consejo, que sea progresiva la reforma alimenticia. Enséñese a la gente a preparar alimentos sin mucho uso de leche o mantequilla. Expliquémosle que llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos, leche, crema o mantequilla, porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Se acerca el tiempo en que debido a la iniquidad de la especie caída, toda la creación animal gemirá bajo las enfermedades que azotan nuestra tierra. Dios dará a su pueblo capacidad y tacto para preparar alimentos sanos en aquellas cosas. Y lo ha hecho en estos lugares. Lo ha hecho, hermanos. Descarte nuestro pueblo todas las recetas malsanas. Aprenda a vivir en forma saludable y enseña a otros lo que aprendió. Sepa impartir este conocimiento como impartiría la instrucción bíblica. Las dos cosas tienen que llevar de la mano. La página 554 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice: enseña a la gente a conservar la salud y aumentar su vigor, evitando mucho del arte culinario, que ha llenado el mundo de inválidos crónicos.
por precepto y ejemplo demuestre claramente que el alimento que Dios dio a Adán en su estado sin pecado es el mejor para el consumo del hombre que procura recuperar ese estado sin pecado. ¿Qué alimento Dios le dio a Adán antes de pecar? Fruta y semilla en su estado natural. ¿Tenía enzimas? Sí. La página 477 del Consejo sobre la Salud, 477. Sería bueno que cocinásemos menos y comiésemos más frutas al natural. Enseñemos a la gente a hacer consumo copioso de uvas, manzanas, duraznos y peras en estado fresco. Un llamado a regresar en la página 96, del Consejo sobre el Régimen Alimenticio, 96. El Señor se propone que su pueblo vuelva a vivir a base de frutas, hortalizas y cereales sencillos. Dios les proveyó a nuestros primeros padres los frutos en su estado natural. Cereales sencillos, no 4 horas, hermanos. Escuche esto. Sencillo el cereal. Página 83 de Eventos de los Últimos Días, 83. Volved a la dieta original. Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original, a saber que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. Debiéramos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Un concepto escrito en el 1890, hermanos. Estamos en el 2011 y todavía estamos, que me da trabajo dejar la carne. Estamos tarde, muy tarde. Página 95 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice, 3 títulos: el régimen alimenticio debido, el régimen original, escogido por el Creador. Qué insistencia la de Dios. Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó, dice, al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. He aquí, dijo, que os he dado toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto y da semilla os serán para comer. Al salir del Edén para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también plantas del campo. La dieta original la conocemos ya, Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y fue así. Recordemos lo que hablamos en el pasado acá, que la palabra semilla, viene la palabra hebrea de Génesis 1:29, la palabra hebrea fera, que significa fruto, posteridad, postrero, prole, simiente, generación, hijo, linaje. Que la palabra plantas de Génesis 3:18 es la palabra hebrea esep, que significa brote tierno, hierba, legumbre. Y la palabra legumbre de Génesis 9:3 es la misma palabra plantas de Génesis 3:18. La palabra esep. Daniel usó la palabra legumbre, era la palabra hebrea seraoa o seraón, que viene derivado de la palabra semilla, cera, en Génesis 99, que significa grano o semilla brotada, fuerza, brazo, poder, potencia, pudiente. Daniel tenía que lucir mejor y más robusto, ¿sí? Pero no comió otra cosa sino la semilla germinada durante 3 años y tomaba agua y comía germinados. El Señor nos dio una bendición muy grande.
El Señor nos ha bendecido mucho, hermanos. Y no sé, usted tiene una ventaja grande. Allá sale muy caro el pan. Y los hermanitos allá tienen mucho pan de Ezequiel, ¿eh? El pastor siempre se encarga de llevarlo. Es interesante que los muchachos están recibiendo una buena nutrición, los hermanos. Porque de esta manera, sí, se sanan solamente en el lugar. Porque el lugar ya es propicio para que el Señor actúe en la obediencia a sus preceptos. Hermanos, ¿se entendió el tema? Espero que el Señor le dé grandes bendiciones. Ya se acabaron las preguntas, ya se acabaron los temas. Necesito que los hermanos que realmente aman esta obra, oren por nosotros. Porque el trabajo es bastante arduo. Y oren por esta obra, que el enemigo no quiere que sea hecha. Pero el negocio de Dios nunca ha fracasado. Cuando es llevado por medio del Espíritu Santo, Dios lo saca adelante. Contra viento y marea, el Señor va a triunfar en esta tierra y le va a enseñar al universo que Él es el Dios de dioses y Señor de señores. Así que el Señor le bendiga, hermanos. Gracias por haberme soportado todo el día. Para mí son la 1 de la mañana, biológicamente, porque tengo el reloj biológico de allá. Así que ya sabes que me voy a ir a dormir y que como usted me quiere mucho, me va a dejar salir tranquilo. Que el Señor le guarde y le bendiga, hermanos. Amén.